Mi propuesta de trabajo consiste en una adecuación del trabajo por proyectos a las especificidades y fortalezas del iPad. Más concretamente, podría considerarse un desarrollo del modelo de WebQuest, pero dotado de la instrumentación que proporcionan las herramientas nativas, como la cámara de vídeo, por ejemplo, o las apps del iPad. Y desde luego centrada en uno de los campos motivacionales más importantes para el alumno y al mismo tiempo en una de las necesidades más obvias de la competencia en comunicación: compartir el trabajo realizado. Así es como surge esta propuesta de App Project. Como protocolo didáctico se compone de 4 elementos: escenario, definición del espacio y reglas de trabajo; las fuentes de información previamente seleccionadas por el profesor; herramientas instrumentales que el alumno debe emplear; y compartir, proceso de puesta en común, difusión, negociación semántica del producto elaborado. El escenario recrea un contexto en el que el alumno interactúa. Se le indica, por ejemplo, que es un colaborador de la ONU que elaborará un informe sobre el hambre en el Cuerno de África, un marchante de arte que debe hacer el catálogo para la venta de una obra concreta, un asesor de Kennedy antes de la crisis de los misiles, un espía de la KGB, un periodista, etc. Se describe, por tanto, con precisión tanto la naturaleza del trabajo que va a realizar como las condiciones del mismo, así como los criterios de evaluación, etc. Pretendemos 2 cosas. La primera, delimitar cognitivamente el enfoque que el alumno debe adoptar. Si yo le digo a un alumno de cuarto de ESO que haga un trabajo sobre la guerra civil, probablemente no tiene el esquema formal propio del pensamiento abstracto ni ese otro esquema propio del campo epistemológico que necesita para saber qué espero de él. Él no es historiador, no sabe, por tanto, si debe poner solo batallas, todas las bajas de cada uno de los bandos, etc. Si en cambio yo le pido que haga el storyboard de una secuencia que plasme las diferencias entre el ejército republicano y el del bando franquista, ahí sí tiene referencias precisas, significatividad lógica para afrontar esta misión. La segunda es motivar, retar, despertar su curiosidad, su creatividad. Las fuentes son los recursos informativos precisos para abastecer las necesidades implícitas en la tarea del alumno: vídeos, sitios web, redes de conocimiento, enciclopedias, etc. Las herramientas contemplan la selección de apps que el alumno va a emplear. Muchas veces hemos insistido en que el iPad es una tecnología transparente, que no requiere grandes esfuerzos de aprendizaje. Pues bien, en consonancia con esta fortaleza, pretendemos que el alumno solo se centre en construir, no necesite siquiera pensar en qué herramientas se emplea, sean estas generalistas, Keynote, Numbers, etc., o específicas, por ejemplo, un atlas humano interactivo, un libro multimedia específico, etc. Otro ejemplo de herramienta sería una plantilla preformateada de trabajo. Lo dicho, se trata de que el alumno solo se centre en la producción, en hacer. En el diseño de App Project contemplo como un referente alrededor del cual gravitan el resto de los elementos compartir el proyecto, es decir, exponerlo en público, publicarlo en la red, discutir con los demás el trabajo, valorarlo, reflexionar sobre el proceso de elaboración, incluso generarlo, es decir, a qué otros trabajos similares podría aplicarse ese mismo flujo de trabajo. El destino final del proyecto es, por tanto, su validación pública. Pero vamos a ver un ejemplo concreto. El formato de la App Project puede ser el de página web, como en este caso un documento de Page, etc. Esta se titula La España de Carlos IV. En el escenario indico a los alumnos que una imaginaria editorial de libro de textos digitales va a licitar un concurso para adjudicar la elaboración de materiales de un libro multimedia de historia de España. Y para testar la valía de las empresas que puedan concurrir, estas tienen que hacer un artículo de muestra a partir de una plantilla que se proporciona por la editorial. Únicamente hay una última página de diseño libre. Se indica también que tiene que haber un vídeo de 5 minutos y que las empresas también tienen que diseñar 3 actividades que hagan los alumnos y que se puedan realizar mediante el iPad. Tras presentarse los contenidos y los artículos en una presentación en público, el resto de los alumnos va a votar por el sistema de grupo nominal esas presentaciones y el valor de esos materiales. Posteriormente, los mismos se van a publicar en la plataforma educativa, el blog
en la revista digital, etc. También se indican algunas de las condiciones: grupos de 4 alumnos, 2 sesiones de trabajo en clase, el resto trabajo en casa. 10 días después de la segunda de estas sesiones es la exposición, y en las exposiciones pueden emplear programas como Keynote, pero no más de 100 palabras. Se permite que los alumnos elijan tema. Se propone 4: la conspiración del Escorial, el motín de Aranjuez, ascenso y caída de Godoy y la personalidad de Fernando VII. Son temas que permiten, desde planteamientos más abstractos a otros más concretos, centrar su atención en un personaje específico, hacerlo de manera más interpretativa, por ejemplo, la personalidad de Fernando VII, etc. Empleamos un sistema en el que todos los trabajos, la preparación de exámenes, etc., ponderan en horas para que la calificación del mismo sea proporcional y justa. También se indican algunos de los criterios de evaluación. En cuanto a las fuentes, para cada uno de esos posibles trabajos se indican varios documentos. Hay vídeos, hay documentos textuales, etc. Por otro lado, se indica también las herramientas. En este caso van a necesitar Pace, Keynote, eMovie, la plataforma y el blog escolar, MyMaps para las referencias espaciales y, por último, una plantilla de trabajo. Vamos a ver en qué consistía dicha plantilla de trabajo. Se trata de algo muy simple. Una plantilla donde hay una gran importancia de la parte gráfica, entradilla, una pequeña tesis del artículo, un texto que a su vez tiene un desglose en un resaltado para que hablen de los aspectos más importantes o señalen un ítem concreto, otro texto periodístico de doble columna, por último un segundo texto de resaltado. Los alumnos sustituyen, reemplazan cada una de las imágenes por una que sea alusiva al tema que están desarrollando. Esta sería la página de diseño libre y, por último, los alumnos tienen que hacer su propuesta de 3 actividades de aprendizaje teóricamente dirigidas a alumnos imaginarios que empleasen este material. En realidad lo que quiero es fomentar la metacognición. Por último, en mi ejemplo, la fase de compartir consiste en 4 actividades básicas: la presentación a la que antes aludía, que se desarrolla en 12 minutos, el alojamiento de artículos en la plataforma escolar, la inclusión de este artículo en el portfolio digital con una pequeña memoria de la elaboración, fortalezas, problemas encontrados, etc. Y por último, la publicación en la revista escolar de los artículos generados.